antes de que Dios derrumbe algo en tu vida. Primero te habla. A veces lo hace en voz baja, en lo secreto de tu corazón. Otras veces sacude todo a tu alrededor hasta que no puedas seguir ignorándolo. Muchos interpretan esos momentos como mala suerte, como ataques del enemigo, como simplemente una racha difícil. Pero hay temporadas en las que no es solo el diablo peleando contra ti, es Dios resistiendo tu orgullo. Es el cielo diciéndote: así no puedes seguir. Si en estos días sientes un peso extraño, una incomodidad constante, una sensación de que algo en tu interior no está bien, no lo apagues, no lo distraigas. Puede ser la misericordia de Dios llamando a tu puerta, porque antes de corregir con severidad, el Señor siempre envía señales. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Eso significa que no se trata solo de lo que haces externamente, sino de la postura de tu corazón delante de Él. ¿Puedes seguir yendo a la iglesia? Levantando las manos, sirviendo en algún ministerio, pero por dentro empezar a caminar en una dirección que Dios nunca aprobó. Y lo más peligroso es que el orgullo te convence de que estás bien, de que no es para tanto, de que puedes manejarlo. Por eso, uno de los actos más espirituales que puedes hacer hoy no es reprender demonios afuera, sino permitir que el Espíritu Santo confronte lo que hay adentro. Hoy vamos a hacer precisamente eso: abrir el corazón delante de Dios y permitir que su luz revele lo que nuestra religión ha aprendido a esconder muy bien. No es un mensaje cómodo, no es un mensaje que halaga, pero sí es un mensaje que salva matrimonios al borde de romperse por pecados secretos. Salva ministerios que se están desmoronando desde dentro. Salva almas que ya se acostumbraron a vivir lejos de la presencia, pero siguen hablando como si estuvieran cerca. El Señor ama demasiado a sus hijos como para dejarlos perderse en su propia terquedad. Quiero invitarte a que esta no sea solo una enseñanza más que escuchas mientras haces otra cosa. Que sea un momento sagrado entre tú y Dios. No importa si llevas años en el Evangelio o si estás volviendo después de una larga temporada en el desierto. Todos, absolutamente todos, tenemos áreas que el Señor quiere alinear, limpiar, enderezar. Y la diferencia entre el que termina quebrantado para salvación y el que termina destruido por sus propias decisiones no está en cuántas veces cayó, sino en cómo respondió cuando Dios comenzó a advertirle. Luis dijo algo profundo: un hombre orgulloso siempre mira hacia abajo a las cosas y a las personas, y mientras mires hacia abajo no podrás ver lo que está por encima de ti. Eso describe exactamente el peligro de un corazón que ya no se deja examinar. Cuando empiezas a mirar a todos desde arriba, cuando criticas, juzgas, comparas, pero ya no permites que el Espíritu Santo te confronte. Te has puesto en una posición en la que la voz de Dios se vuelve cada vez más lejana. Mirar hacia abajo a los demás te impide levantar la mirada hacia aquel que quiere corregirte por amor. Por eso, antes de hablar de señales, antes de hablar de consecuencias, antes de hablar de disciplina, tenemos que hacer una oración sencilla pero peligrosa. No es peligrosa porque te haga daño, sino porque va a desarmar todas tus defensas. Es la oración del salmista cuando dijo: examíname, oh Dios. No es bendíceme, oh Dios, prospérame, oh Dios, úsame, oh Dios. Es examíname, oh Dios. Es otra cosa. Es decirle al Señor: entra donde nadie más entra, toca lo que nadie más toca, señala lo que nadie más se atreve a señalar. Quiero que en tu interior repitas conmigo, con plena conciencia: Señor, examina mi corazón, examina mis motivos, examina mis pensamientos.
Si hay alguna intención torcida, alguna doble vida, algún acuerdo con el pecado que yo he justificado, no lo pases por alto. No dejes que mi orgullo me engañe. Corrige lo que está torcido dentro de mí. Rompe lo que tenga que ser roto con tal de salvar mi alma. No quiero seguir caminando hacia un precipicio pensando que estoy en la voluntad perfecta de Dios. Prefiero tu corrección hoy que una caída pública mañana. Examíname. Oh Dios, tal vez en este momento ya empiezas a recordar decisiones, conversaciones, situaciones que has tratado de minimizar. Quizá esa relación que sabes que no agrada a Dios, pero que has defendido con argumentos emocionales y hasta espirituales. Tal vez ese hábito oculto que has metido debajo de la alfombra, confiando en que el tiempo lo borrará. Lewis también escribió que tenemos una extraña ilusión creer que el simple paso del tiempo cancela el pecado. Pero el tiempo no borra lo que no ha sido confesado y dejado. El tiempo solo endurece lo que permanece escondido. Quiero que entiendas esto desde el inicio. El propósito de la corrección de Dios no es destruirte, sino traerte de regreso al redil de su amor. Si Él se está metiendo con tu manera de vivir, es porque te reconoce como hijo, no como extraño. Hebreos dice que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. El padre que nunca corrige a su hijo, no lo ama, lo abandona. Pero el Padre del cielo no está dispuesto a abandonar tu alma a tus propias decisiones. Y por eso, antes de que su juicio se vuelva más severo, Él comenzará a enviarte advertencias. En los próximos minutos vamos a hablar de esas advertencias, de lo que sucede en tu interior, de lo que Dios permite alrededor tuyo, de las personas que de pronto empiezan a decirte cosas incómodas, de la manera en que la presencia de Dios parece alejarse aunque Él no se haya movido. Pero todo eso solo tendrá sentido si primero decides hacer algo, abrir de par en par la puerta de tu corazón. No te pongas la armadura religiosa, no digas esto es para otro, no para mí. El Espíritu Santo está más interesado en transformarte que en entretenerte. Y si te está hablando hoy, es porque todavía hay tiempo de volver. Así que, mientras seguimos avanzando en este mensaje, mantén esa oración latente. Señor, examíname, no desde el miedo a ser rechazado, sino desde la confianza de saber que eres amado. La corrección de Dios no es la de un juez que solo quiere condenar, sino la de un padre que no soporta verte destruyéndote solo. Si permites que su luz entre, dolerá, ¿sí? Pero será el dolor de una herida que sana, no de una herida que mata. Y ese es el inicio de toda verdadera restauración. Antes de continuar, quiero que abras tu corazón sin defensas, porque lo que voy a decir no es para condenarte, sino para ayudarte a entender por qué ciertas cosas han estado ocurriendo en tu vida y por qué Dios está comenzando a apretar áreas que antes parecía pasar por alto. Muchos creyentes entienden mal la idea del pecado y del desvío espiritual. Creen que mientras no cometan algo grave, están bien. Pero la Biblia no habla solamente de caídas aisladas. Habla de temporadas enteras en las que un creyente decide caminar en dirección opuesta a lo que Dios ha pedido. Y esas temporadas son peligrosas no por su duración, sino por lo que producen en el corazón. Verás, todos tropezamos, todos cometemos errores, todos tenemos momentos en los que reaccionamos mal, pensamos mal o elegimos mal. Eso es parte de la naturaleza humana que lucha constantemente contra el espíritu. Pero lo que estoy hablando hoy no es ese tipo de falla. No es ese momento de debilidad que te sorprende. Estoy hablando de cuando un creyente comienza a caminar voluntariamente hacia un rumbo equivocado y se queda ahí. Cuando ya no es una caída, sino una residencia. Cuando el corazón se acomoda en una actitud, en un pensamiento o en un hábito que contradice abiertamente la voluntad de Dios. Una temporada de desvío no empieza con un gran pecado.
Empieza con una pequeña decisión donde dijiste solo esta vez. Nadie se dará cuenta. ¿Puedo controlarlo? Y luego, semana tras semana, te fuiste alejando más y más de la voz de Dios. A veces no es algo escandaloso, ni visible, ni evidente para otros. Puede ser algo tan simple como una actitud interna de amargura que no quisiste soltar. Un resentimiento hacia alguien que te hirió, una pequeña mentira que se volvió parte de tu forma de funcionar, un deseo que no quisiste alinear con la palabra, una relación que sabías que no podías sostener sin comprometer tu obediencia. Lo peligroso de estas temporadas es que no siempre generan culpa al inicio. De hecho, la mayoría empiezan con un tipo de comodidad engañosa. Te dices a ti mismo que puedes manejarlo, que Dios entiende, que no es tan grave, que ya pensarás en eso después. Y ese después nunca llega. No porque Dios no te hable, sino porque el corazón empieza a endurecerse a través de pequeñas desobediencias repetidas. La Escritura dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa que dentro de ti hay un deseo real, genuino, profundo de vivir para Dios. Pero también hay una inclinación constante hacia lo que te destruye. Y si durante suficientes días alimentas la carne y apagas al espíritu, terminarás convencido de que lo incorrecto es normal y de que lo correcto es exagerado. Eso es lo que vuelve peligrosas estas temporadas, no lo que haces, sino en lo que te conviertes mientras lo haces. Tal vez has sentido alguna vez esa sensación de estar atrapado, como si quisieras salir, pero no pudieras. Como si tuvieras dos vidas, la que muestras a los demás y la que vives por dentro. Muchos hijos de Dios conocen ese estado. Y no porque Dios los haya abandonado, sino porque, como dijo C.S. Lewis, uno de los engaños más sutiles del alma humana es creer que el paso del tiempo cancela el pecado. Pero el tiempo no limpia, no restaura, no corrige. Solo profundiza lo que no ha sido confesado, confrontado y transformado. Déjame decirte algo con absoluta claridad. Dios no permitirá que te pierdas tan fácilmente. Él no va a dejarte cómodo en lo que te está matando. No permitirá que la oscuridad que toleraste se convierta en la tiniebla que te gobierne. El amor de Dios no es pasivo, no es indiferente, no es manso ante tu autodestrucción. El amor de Dios es activo, insistente, persistente. Te corrige porque te ama, te disciplina porque te reconoce como hijo y te llama con fuerza cuando te estás alejando demasiado. Si estás pasando por una temporada en la que sientes que ya no puedes controlar ciertos hábitos, emociones o decisiones, quiero decirte algo, no es señal de que estés perdido, sino de que estás siendo perseguido por la gracia. La gracia no solo salva, también persigue al hijo que se aleja, persigue al corazón que se enfría, persigue al creyente que se acostumbró a un estilo de vida que nunca debió abrazar. Porque lo más peligroso no es estar esclavo del pecado, sino dejar de sentir que estás esclavo. El Espíritu Santo viene a despertar esa sensibilidad de nuevo para que vuelvas en ti. Los creyentes verdaderos pueden encontrarse atrapados, ¿sí? Atrapados en pensamientos que no pueden apagar, en deseos que no logran vencer, en tentaciones que se hicieron constantes, en patrones que se volvieron automáticos. Pero Dios no los deja ahí, no te deja ahí. Aunque te sientas indigno, aunque te sientas lejos, aunque te sientas sucio, Él no te abandona a ti mismo. Si has nacido de nuevo, el cielo no se queda callado mientras tú te alejas. Y por eso vienen las señales. Señales que se intensifican cuanto más te resistes. C.S. Lewis dijo que debemos traer delante de Dios lo que realmente hay en nosotros, no lo que debería haber. Esa frase confronta todo orgullo espiritual
Porque a veces tratamos de presentarnos delante de Dios como cristianos ejemplares, pero Él no está esperando perfección. Está esperando honestidad. La sinceridad abre puertas que la religiosidad mantiene cerradas. Dios no trabaja con disfraces, trabaja con verdades. Y cuando admites dónde estás, aunque sea un lugar oscuro, entonces comienza el proceso de restauración. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de las señales que Dios envía cuando un hijo suyo permanece demasiado tiempo en un camino que no debería transitar. Pero quiero que entiendas el propósito antes de avanzar. Dios no envía advertencias para humillarte, sino para levantarte. No te confronta para avergonzarte, sino para salvarte. No te disciplina para destruirte, sino para evitar que tu temporada de desvío se convierta en un destino permanente. Si hoy, mientras escuchas estas palabras, ya puedes sentir la mano de Dios tocando áreas que has ignorado por mucho tiempo, no te asustes, no lo reprimas, no lo apagues. Es señal de vida, es señal de que todavía puedes escuchar, y si puedes escuchar, puedes volver. Porque lo único peor que estar lejos es estar lejos y no sentir nada. Pero si sientes algo, aunque sea incomodidad, aunque sea dolor, aunque sea culpa, entonces Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando, todavía hay camino de regreso. Antes de entrar en las señales específicas que Dios envía para despertarte, necesitas comprender una verdad fundamental que muchos creyentes han ignorado o malinterpretado. Ser salvo no significa vivir sin consecuencias. La salvación no elimina la responsabilidad. El perdón de Dios no borra el fruto natural del pecado cuando éste se siembra repetidamente. Y este punto es crucial para entender por qué Dios disciplina. ¿Por qué corrige? ¿Por qué interviene cuando un hijo suyo se está alejando y se está destruyendo a sí mismo? Hay cristianos que viven con una idea distorsionada de la gracia. Creen que porque Jesús pagó por sus pecados, ya no habrá ningún tipo de consecuencia por sus decisiones. Creen que porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, pueden jugar con el pecado sin cosechar nada. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Pablo, escribiendo a creyentes ya convertidos, dijo que el día del juicio revelará la calidad de la obra de cada persona. En 1 Corintios 3 detalla una escena que muchos prefieren ignorar. La obra será pasada por fuego, y si es de mala calidad, sufrirá pérdida, aunque la persona será salva como quien pasa por el fuego. Esta expresión, como quien pasa por el fuego, no describe una salvación triunfal, describe una salvación por poco, una salvación con pérdidas, una salvación donde hubo destrucción de lo que se construyó con manos carnales. Pablo está hablando a creyentes, no a incrédulos. Está advirtiéndoles que un estilo de vida descuidado, comprometido con el pecado, debilitado por la carne, traerá consecuencias incluso en la eternidad. No perderán la salvación si realmente han nacido de nuevo, pero sí perderán recompensas, propósito, fruto que Dios quería producir a través de ellos. Es importante que entiendas esto porque muchos caen en una trampa peligrosa. Como saben que Dios los ama y los perdona, creen que no pasará nada si siguen en caminos equivocados. Pero Dios no solamente salva tu alma, también forma tu carácter, santifica tu vida, modela tu obediencia. Y si tú, como hijo, te resistes, Él como padre disciplinará, corregirá, confrontará, no porque te odie, sino porque te ama demasiado para dejarte perder lo que Él destinó para ti. Hebreos 12 nos habla directamente de esta realidad. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él.
Este pasaje revela dos reacciones equivocadas frente a la disciplina: minimizarla o desanimarse por ella. Cuando la minimizas, te justificas. Dices, esto no es tan grave. Dios sabe cómo soy. Hay gente peor que yo. Cuando te desanimas, te hundes en culpa y no te atreves a acercarte a Dios. Pero ninguna de estas actitudes es correcta. La Biblia dice que la disciplina es evidencia de que perteneces a Dios, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esto significa, si estás siendo confrontado, corregido, sacudido, si algo en tu vida parece estar bajo presión, no es señal de rechazo, es señal de pertenencia. Los hijos ilegítimos, dice Hebreos, son los que no reciben corrección. Los que no son hijos, Dios los deja continuar porque no hay pacto con ellos, pero tú sí. Y el pacto que Dios tiene contigo incluye salvación, ¿sí? Pero también transformación. Dios te salva para luego moldearte, y ese moldeado muchas veces duele. Hay un detalle profundo en Hebreos 12: la disciplina produce un fruto apacible de justicia en los que han sido entrenados por ella. Esto significa que la disciplina no es castigo sin propósito, es entrenamiento, es preparación, es formación espiritual, pero solo produce fruto en quienes la aceptan, en quienes doblan la rodilla y dicen, Señor, haz tu obra en mí. En quienes deciden soltar el orgullo y aceptar que Dios está apuntando a algo dentro de ellos. Muchos creyentes quieren el fruto, pero no el proceso. Quieren la unción, pero no la podadura. Quieren la bendición, pero no la confrontación. Quieren caminar en poder, pero no morir al orgullo. Y cuando Dios comienza a disciplinar, se ofenden, se quejan, se esconden, pero la disciplina no viene para avergonzarte, viene para salvarte de ti mismo. Dios te vio caminando hacia un precipicio y decidió no quedarse callado. Dios te vio aferrado a un pecado que iba a destruirte y decidió romper esa comodidad. Dios te vio convencido de una mentira que iba a robarte tu destino y decidió sacudirte hasta que despertaras. Lewis escribió una frase poderosa: cuando un hombre mejora, ve más claramente el mal que aún queda en él. Cuando empeora, ve menos. Esto describe perfectamente por qué la disciplina es necesaria. Cuando empiezas a desviarte, dejas de ver tu propio pecado. Te acostumbras, te justificas, te adormeces. Pero cuando Dios te disciplina, de repente tus ojos se abren y ves lo que antes ignorabas. Eso no es condenación, es iluminación. Algunos dicen, si Dios me ama, ¿por qué permite que esté pasando esto? Pero la pregunta correcta es, si Dios no me corrigiera, ¿realmente sería su hijo? El amor verdadero no es permisivo, es protector. Un padre que ama no deja a su hijo tocar fuego solo porque quiere hacerlo. Un padre que ama interviene, advierte, corrige, incluso levanta la voz si es necesario. Dios hace lo mismo contigo. Su disciplina no es abandono, es rescate. Su confrontación no es desprecio, es protección. Y aquí es donde esta verdad se vuelve relevante para tu vida. Hay temporadas donde Dios te dejará sentir las consecuencias naturales de tus decisiones para que entiendas que no puedes seguir caminando así. No para castigarte, sino para que despiertes. A veces la pérdida es disciplina. A veces la puerta cerrada es disciplina. A veces la incomodidad interna es disciplina. A veces la caída pública es disciplina. No es Dios destruyéndote, es Dios salvándote del daño más grande. Por eso, antes de ver las señales específicas, debes aceptar este fundamento. La disciplina de Dios no destruye, redirige, no mata, purifica, no te aleja, te trae de regreso,
Y cuanto más rápido la reconozcas, menos severa tendrá que ser. Porque Dios siempre comienza con lo suave, pero si lo ignoras, usa lo fuerte, no porque sea cruel, sino porque Él preferiría quebrar tu orgullo antes que perder tu alma. En los próximos minutos vas a reconocer, quizá por primera vez, que lo que has estado viviendo no es caos, no es mala suerte y no es casualidad. Puede que sea disciplina divina, y si lo es, estás en un buen lugar, porque eso significa que Dios todavía está peleando por ti. Antes de entrar a cada señal específica, necesito que entiendas el marco completo de cómo opera Dios cuando un hijo suyo empieza a alejarse. Nada de lo que Dios hace es impulsivo, repentino o sin propósito. La disciplina divina siempre sigue un patrón. Primero habla, luego advierte, luego corrige. Y solamente al final, cuando ya ignoraste todo lo anterior, permite medidas más severas para salvarte. Si ves este proceso completo, verás tu propia vida con claridad nueva. Hay creyentes que cuando la vida comienza a temblar, dicen, el enemigo se levantó contra mí, pero no siempre es el enemigo. Hay ocasiones en las que la turbulencia viene directamente de la mano de Dios, no porque quiere herirte, sino porque quiere detenerte suavemente al principio, insistentemente después, de forma inconfundible, cuando tu corazón se resiste. Por eso es vital entender cómo se manifiestan las advertencias de Dios, para que no las interpretes como ataques, sino como una invitación a volver a casa. Las señales no siempre llegan en orden, ni todas juntas, ni con la misma intensidad. Dios las adapta a tu corazón, a tu carácter, a la manera en que tú sueles escuchar. A unos los confronta por dentro, a otros a través de personas, a otros, permitiendo que el entorno gire en su contra, y a otros reduciendo la sensación de su presencia para provocar un despertar. Pero todas tienen un mismo objetivo: romper la comodidad de un corazón desviado. Piensa en un padre que ve a su hijo caminando hacia la carretera. ¿Qué hace? Primero llama por su nombre. Si no responde, levanta más la voz. Si el niño sigue avanzando sin escuchar, corre hacia él y lo detiene. ¿Por qué? Porque la seguridad del hijo vale más que el orgullo del hijo. Dios hace lo mismo contigo. Él te habla en voz baja, luego te confronta, luego mueve circunstancias, y solo como último recurso permite que algo en tu mundo se desmorone. No para destruirte, sino para evitar que avances hacia un daño irreversible. A partir de ahora vamos a hablar de 4 señales principales. Señales que, según la Escritura, suelen aparecer cuando un creyente persiste en una temporada prolongada de desobediencia o compromiso con el pecado. 4 advertencias que Dios usa para sacudir el alma. Primera señal, una convicción interna intensa. Esa voz que no te deja tranquilo cuando haces lo que no agrada a Dios. Segunda señal, advertencias a través de otras personas, ya sea por confrontación directa o por cambios visibles que otros notan en ti. Tercera señal, tu mundo comienza a temblar. Tus estructuras, tus relaciones, tus planes se sacuden repentinamente. Cuarta señal, la influencia de su presencia disminuye. No porque Él se aleje, sino porque tu corazón deja de percibirlo. Estas señales no vienen para condenarte, sino para convencerte. No vienen para hacerte caer, sino para evitar que caigas más profundo. Y lo más sorprendente es que muchas veces, cuando estas señales aparecen, el creyente reacciona mal, se endurece, se defiende, se justifica. Pero si pudieras ver estas señales desde la perspectiva del cielo,
entenderías que cada una es un acto de amor. Piénsalo, ¿qué es más amoroso? ¿Que Dios te deje hundirte en la oscuridad sin intervenir? ¿O que te incomode, te confronte y te presione para salvarte? Hebreos dice que la disciplina es evidencia de tu identidad, que si recibes corrección es porque eres hijo, que si no la recibes no perteneces a Dios. Y esa verdad debería cambiar la manera en que interpretas tus luchas actuales. Tal vez llevas semanas sintiendo que algo está fuera de lugar en tu interior. Tal vez personas a tu alrededor te han mencionado cambios que tú no quieres admitir. Tal vez tus planes empezaron a romperse sin razón aparente. Tal vez tu vida de oración perdió claridad, sensibilidad, fuego, y tú pensabas que todo esto era coincidencia. Cansancio, presión emocional, pero ¿y si no lo es? ¿Y si es Dios tratando de llamar tu atención antes de que tomes un paso irreversible? Lo que viene en los siguientes minutos no es teoría, es diagnóstico espiritual. Y si escuchas con sinceridad, quizá veas tu historia dentro de estas advertencias, no para que te avergüences, sino para que vuelvas. Dios nunca revela algo sin ofrecer también la salida. Nunca confronta sin ofrecer restauración. Nunca disciplina sin ofrecer paz luego del proceso. Ahora sí, vamos a entrar en la primera señal. Una señal que casi siempre llega primero y que casi todos reconocen, pero pocos obedecen la convicción interna que el Espíritu Santo despierta cuando estás caminando hacia un terreno peligroso. La primera advertencia que Dios envía no viene desde afuera, no viene en forma de problema, de pérdida ni de confrontación. Viene desde adentro. Es silenciosa, insistente, persistente. Es una incomodidad que aparece cuando nadie te ve, cuando apagas las luces, cuando estás a solas con tu conciencia. Es esa voz interior que te dice: esto no está bien. Aunque tu mente busque excusas para justificarlo, esa voz no es culpa psicológica, no es ansiedad, no es autosugestión. Es el Espíritu Santo llamando a tu espíritu, recordándote quién eres y hacia dónde estás caminando. La Biblia describe esta experiencia en Proverbios 1, donde la sabiduría, representando la voz de Dios, clama, advierte, insiste, no obliga, no empuja, pero tampoco se calla. Dice: te llamé muchas veces, pero no quisiste escuchar. Te extendí mi mano, pero no hiciste caso. Esto no es un texto severo, es una declaración compasiva. Dios no confronta de golpe. Primero, trata con tu corazón. Primero, te habla desde dentro. Primero, intenta corregirte sin exponer nada afuera. Esta convicción interna es una de las mayores evidencias de que perteneces a Dios. El incrédulo puede pecar y sentirse cómodo. El corazón endurecido puede vivir en doble vida sin angustia. Pero el Hijo de Dios no puede permanecer en pecado sin sentir una fricción espiritual profunda. Puedes apagar la voz un tiempo. Puedes distraerte. Puedes callarla con actividad. Entretenimiento, trabajo o religiosidad. Pero tarde o temprano vuelve. Porque esa voz no viene de ti, viene del Espíritu que vive en ti. La convicción no siempre se siente como culpa. A veces se manifiesta como una pérdida de paz. A veces como un peso extraño. Como si algo se hubiera desconectado por dentro. A veces como un cansancio emocional sin explicación. Otras veces como un pensamiento persistente que regresa cada noche. Esa es la primera fase de la disciplina divina, el cielo tocando tu conciencia para mostrarte que algo está desviándose. El problema es que muchos creyentes confunden esta convicción con condenación. Y cuando eso pasa, en lugar de acercarse a Dios, se alejan, se dicen: Dios está decepcionado de mí. No tengo autoridad para orar. No soy digno de buscarlo. Pero esa no es la voz de Dios. Es la voz del enemigo intentando
intentando usar la convicción para aislarte. La convicción viene de Dios para acercarte a Él. La condenación viene del enemigo para alejarte. ¿Cómo distinguirlas? Muy simple, la convicción te muestra la salida. La condenación te encierra sin esperanza. El Espíritu Santo no te muestra un pecado para aplastarte. Te lo muestra para sanarte. La Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Esa tristeza no significa que Él se va. Significa que te ama demasiado como para permanecer indiferente. Cuando un hijo de Dios persiste en algo incorrecto, el Espíritu Santo se aflige y tú sientes esa aflicción. Es como una nube pesada que no se quita hasta que decides rendirte. Esto puede ocurrir incluso en cosas que parecen pequeñas, una actitud, una conversación, una relación, una intención oculta, una justificación interna. Y mientras más ignoras esa convicción, más fuerte se vuelve la incomodidad. Pero si sigues ignorándola, eventualmente empieza a disminuir, no porque Dios se haya rendido, sino porque tu corazón comienza a endurecerse. Ese es el peligro, no perder la salvación, sino perder la sensibilidad. Lewis escribió que cuando una persona se aleja de Dios, cada vez reconoce menos la maldad dentro de sí. Esto explica por qué la convicción es un regalo. Es una alarma espiritual, una señal temprana que te invita a corregir el rumbo antes de que Dios tenga que intervenir externamente. Muchos desastres espirituales podrían haberse evitado si el creyente hubiera respondido a esta primera advertencia. Piensa en Pedro negando a Jesús. No lo negó de golpe. Fue un proceso 3 veces. 3 oportunidades para corregirse. Pero se hundió más y más hasta que Jesús lo miró. Esa mirada lo quebró desde dentro. La convicción lo golpeó con fuerza. Y aquella convicción abrió la puerta a su arrepentimiento y posterior restauración. Esa convicción, aunque dolorosa, fue misericordia pura. Tal vez tú ya estás sintiendo esa primera señal. Tal vez hay algo que Dios lleva semanas susurrándote. Una decisión que debes tomar, algo que debes soltar. Un pecado que has excusado, una relación que te está desviando, una actitud que te aleja de la presencia. Tal vez es algo que has tratado de minimizar. Pero la paz no regresa porque Dios no permitirá que un hijo suyo viva en paz con un camino equivocado. No tomes a la ligera esta convicción, no la apagues, no la ignores. La convicción ignorada se convierte en disciplina y la disciplina ignorada se convierte en consecuencias más severas, pero la convicción atendida se convierte en restauración. Es Dios diciéndote, no quiero que tomes el siguiente paso. No quiero que sigas por ese camino. La convicción interna es el toque más suave de Dios. Es su mano sobre tu hombro. Es su voz en tu espíritu. Es su amor intentando evitarte dolor. Si estás sintiendo esa voz ahora mismo, considéralo una señal de que Dios aún está profundamente involucrado en tu vida. Responder a esta advertencia es el primer paso para volver a la senda correcta. En la próxima parte veremos qué sucede cuando ignoras esta voz interior y Dios comienza a enviarte una segunda señal, advertencias a través de otras personas. Cuando ignoras la convicción interna por suficiente tiempo, Dios suele pasar a la segunda señal, comienza a hablarte a través de personas, a veces de manera suave, casi imperceptible, otras veces con confrontación directa, pero en ambos casos, el mensaje es el mismo: te estás desviando y no quiero que sigas así. Esta señal suele aparecer antes de que todo se complique. Dios, en su misericordia, usa voces humanas para despertarte cuando tú ya no quieres escuchar la voz dentro de ti. Y es impresionante cuántos creyentes se sorprenden cuando esto ocurre. Como si Dios solo pudiera hablar en oración o durante un sermón. La verdad es que Él usa lo que sea necesario para alcanzarte
Incluso palabras que no querías oír de personas que no esperabas que hablasen. A veces estas advertencias llegan de forma indirecta. Personas cercanas empiezan a notar algo en ti, un cambio en tu carácter, en tu actitud, en tu paz. Te preguntan, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Te noto diferente. No son ataques, no son críticas, son alarmas humanas que Dios activa cuando tu vida comienza a reflejar el peso de algo que no has querido enfrentar. Aunque ellos no conozcan tu lucha interna, pueden ver los frutos: impaciencia, irritabilidad, frialdad espiritual, cansancio emocional, pérdida de gozo. La vida interior siempre termina filtrándose hacia afuera. Otras veces Dios es más directo. Envía a alguien para decirte una verdad que no quieres escuchar. Puede ser tu cónyuge, un amigo, un líder, un pastor. Puede ser una conversación que no buscaste, pero que llega exactamente al punto que has estado evadiendo. Esas palabras te incomodan, te hieren el orgullo, te confrontan, pero detrás de ellas está el amor de Dios intentando impedir que te hundas más. La Biblia nos muestra esto claramente en la historia del profeta Natán confrontando a David. David estaba en pecado, endurecido, justificando lo injustificable. Dios ya había tratado con él internamente, pero él ignoró esa convicción. Entonces Dios envió a Natán no para humillarlo, sino para despertarlo. Natán contó una historia que reveló el corazón de David, y cuando David reaccionó con indignación, Natán le dijo: ese hombre eres tú. Esa frase rompió todo el autoengaño, y aunque David sufrió consecuencias por su pecado, su vida no terminó destruida porque respondió a la advertencia. También Jesús estableció este principio en Mateo 18. Cuando alguien se equivoca, primero se le corrige en privado. Si no escucha, se buscan testigos. Si aún así no quiere corregirse, se expone el asunto a la comunidad espiritual. Esto no es castigo, es proceso de restauración. Antes de exponer, Dios siempre advierte. Antes de juzgar, da oportunidades. Antes de permitir consecuencias graves, levanta voces humanas. Pero aquí está la parte dolorosa cuando ignoras esta señal. El siguiente paso suele ser la exposición. Dios preferiría corregirte en secreto, preferiría hablarte en lo íntimo, preferiría enviarte personas discretas. Pero si tú te cierras, si insistes en justificar lo que Él está tratando de derribar, llegará un punto donde lo oculto empieza a salir a la luz. No porque Dios te quiera avergonzar, sino porque el pecado oculto te destruirá si Él no lo saca a la superficie. Tal vez ya has experimentado esta señal. Tal vez alguien intentó hablar contigo y lo descartaste pensando que exageraban. Tal vez una conversación te molestó porque tocó exactamente lo que querías mantener oculto. Tal vez personas que te aman han expresado preocupación y tú respondiste con defensa, con sarcasmo o con silencio. Pero si varias personas han notado lo mismo, si sus palabras coinciden con la incomodidad que ya sentías por dentro, no lo ignores. Es el cielo confirmando que algo necesita ser corregido. No desprecies a las personas que Dios envía para advertirte. No todos vienen desde la madurez. Algunos vienen con palabras torpes, pero incluso así, Dios puede usar sus voces para salvarte de una caída más grande. Lo importante no es la forma, sino el mensaje. Si esta señal está activa en tu vida, considérala una oportunidad. Todavía estás a tiempo. Todavía estás en la fase de advertencia, no en la fase de consecuencias severas. Y si respondes ahora, podrás evitar mucho dolor. En la siguiente parte hablaremos de una señal más intensa, la que aparece cuando
Ignoras tanto la voz interna como las voces externas cuando Dios comienza a sacudir tu mundo. Esta es una de las advertencias más fuertes. Y aparece cuando las dos anteriores han sido ignoradas, cuando apagaste la convicción interna y desestimaste las voces que Dios envió a tu alrededor. En este punto, Dios comienza a mover circunstancias. Ya no toca solo tu conciencia, ahora toca tu entorno. Ya no habla únicamente a tu espíritu, ahora altera lo que te rodea. Y aunque este proceso puede parecer duro, es una de las mayores expresiones de su misericordia. La Biblia nos da un ejemplo perfecto en la vida de Jonás. Dios le dio un mandato claro: ir a Nínive. Jonás decidió hacer lo contrario, subió a un barco para huir. Jonás silencia la convicción. Jonás ignora la voz de Dios. Jonás insiste en su propio camino. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía una tormenta, no para destruirlo, sino para detenerlo. La Escritura dice que la tormenta fue tan fuerte que amenazaba con romper el barco. Ese barco era exactamente el medio que Jonás estaba utilizando para desobedecer. Dios no atacó a Jonás, atacó el vehículo de su desobediencia. Eso es lo que ocurre muchas veces cuando Dios comienza a sacudir tu mundo. Él destruye o debilita lo que tú estás usando para alejarte. No porque quiera arruinarte, sino porque quiere salvarte. Si tu corazón no escucha, entonces Él toca tus circunstancias. Si no respondes a las advertencias suaves, Él hace que ciertas cosas dejen de funcionar como antes. ¿Cómo se ve esa sacudida? No siempre en forma de tragedias. A veces se manifiesta como puertas que se cierran repentinamente, relaciones que ya no avanzan, oportunidades que colapsan, planes que fallan de manera inexplicable, tensiones internas que antes no existían, o un agotamiento espiritual que te obliga a detenerte. Lo que antes fluía ahora se traba. Lo que antes te sostenía ahora tiembla. Lo que antes te parecía seguro ahora se vuelve frágil. Dios no hace esto para castigar, sino para interrumpir un camino peligroso. Lo que tú llamas crisis, Dios lo llama rescate. Lo que tú ves como pérdida, Dios lo ve como redirección. Él está tratando de evitarte un daño mayor, aunque tú no puedas verlo desde tu perspectiva. Y aquí hay algo profundo: no puedes ganar un pulso contra Dios. Cuando Él decide impedir tu caída, lo hará. Puedes resistirte, justificarte, insistir en tus propios planes, pero si esos planes te alejan de Él, los hará temblar. Y cuanto más te aferres a lo que Él está tratando de remover, más fuerte será la sacudida. Tal vez esto ya está pasando en tu vida. Tal vez notas que las cosas dejaron de funcionar como antes, que lo que antes fluía ahora se siente pesado, que relaciones que parecían estables comenzaron a mostrar grietas, que algo en tu vida se rompió sin explicación lógica. No siempre es el enemigo, muchas veces es Dios interrumpiendo tu ruta de huida. Lewis escribió: mientras todo parezca estar bien, el alma humana rara vez intenta rendir su voluntad. Por eso Dios permite momentos donde lo bien se tambalea, no para destruirte, sino para empujarte hacia la rendición. Porque nada cambia realmente hasta que la voluntad se rinde. Y la voluntad rara vez se rinde en épocas cómodas. Esta fase de sacudida es un llamado urgente. Es como si Dios te dijera: no quiero que sigas por aquí. Si no te detienes por convicción y no te detienes por advertencia, entonces voy a detener el camino delante de ti. Y créeme, cuando Dios decide bloquear una ruta, no hay fuerza humana capaz de reabrirla. Tal vez has estado orando para que vuelva aquello que Dios mismo sacudió. Tal vez estás pidiendo que continúe una relación que Él mismo interrumpió. Tal vez estás tratando de reconstruir un barco que Dios ya quebró. Pero si Dios lo derribó, es porque ese barco te iba a hundir. Y mientras más rápido entiendas eso,
más rápido encontrarás la paz. Si esta señal está activa en tu vida, significa que Dios todavía está peleando por ti con fuerza. No te rindas ante la frustración. Ríndete ante la voluntad de Dios. Porque detrás de cada sacudida hay una invitación. Regresa, detente, no sigas huyendo. En la siguiente parte veremos qué ocurre cuando ignoras incluso esta sacudida. La influencia de su presencia comienza a disminuir. Y ese es uno de los síntomas más peligrosos de todos. Esta señal no es la más ruidosa, pero sí una de las más serias. No se manifiesta en un desastre externo, ni en palabras humanas, ni en tormentas como la de Jonás. Se manifiesta en tu interior, en el lugar donde antes había sensibilidad, ahora hay silencio. Donde antes había dirección, ahora hay confusión. Donde antes había paz, ahora solo hay incertidumbre. Y aunque suene contradictorio, esta disminución de sensibilidad no significa que Dios se alejó de ti. Significa que tú dejaste de responder a su presencia. Muchos creyentes se asustan cuando perciben este cambio. Dicen, ya no siento a Dios como antes. Mi oración está seca. Mi espíritu está apagado. Pero antes de interpretarlo como abandono, hay que entender la raíz espiritual. La Biblia enseña que el Espíritu Santo habita permanentemente en el creyente. No entra y sale según tu comportamiento. No se apaga porque caíste una vez. No se muda cada vez que tropiezas. Él permanece. Lo que sí puede disminuir no es su presencia, sino su influencia. Gálatas 5 explica esta realidad con claridad. El espíritu desea una cosa y la carne desea otra. Ambos tiran de ti. Y la voz que va a sonar más fuerte siempre será la que tú alimentes. Cuando permaneces en obediencia y sensibilidad, la influencia del espíritu es clara. Pero cuando persistes en actitudes, decisiones o hábitos que Él ya te ha hablado, la influencia del espíritu en tus pensamientos se debilita porque tu corazón se resiste a su guía. No es que Él se retire, es que tú dejas de sintonizar con su frecuencia. ¿Cómo se siente esta señal en la vida diaria? Se siente como un tipo de vacío extraño. Lees la Biblia y no entiendes como antes. Oras y tu mente se distrae. Antes tenías claridad para escuchar dirección. Ahora todo parece borroso. Antes sentías convicción inmediata cuando algo estaba mal. Ahora necesitas más tiempo para darte cuenta. Antes respondías rápido a la corrección. Ahora justificas lo que sabes que no está bien. Es como si la sensibilidad espiritual se fuera apagando lentamente. Esto no ocurre de un día para otro. Es progresivo. Primero ignoras una advertencia. Luego justificas un hábito. Luego te acostumbras a vivir sin la intensidad espiritual que tenías antes. De pronto, lo que ayer te hacía llorar en la presencia, hoy ya no te mueve. Lo que antes te pesaba, ahora te parece normal. Esa normalidad no es paz, es adormecimiento espiritual. La Biblia muestra un ejemplo claro en la vida de Saúl. No es que Dios desapareció, es que Saúl dejó de responder a la voz divina y, con el tiempo, perdió sensibilidad. Esa pérdida no fue inmediata, fue un proceso. Y lo mismo ocurre hoy cuando la corrección se ignora repetidamente. El corazón entra en una fase peligrosa donde ya no distingue fácilmente entre lo que viene de Dios y lo que viene de su propia carne. Como C.S. Lewis dijo que el infierno más peligroso no es un lugar de sufrimiento, sino un lugar donde el alma deja de sentir la necesidad de Dios. Esa frase captura perfectamente esta señal. Cuando un creyente pierde sensibilidad, corre el riesgo de vivir en una especie de neutralidad espiritual, donde nada parece urgente, nada parece grave, nada parece importante y sin embargo, todo se está deteriorando en silencio. Pero aquí hay algo que debes entender si reconoces esta señal. No estás perdido, al contrario. El simple hecho de notar que algo cambió
es evidencia de que el Espíritu Santo aún está obrando. La verdadera muerte espiritual es no sentir nada, no percibir nada, no discernir nada. Si tú puedes decir, siento que algo no está bien, es porque todavía estás a tiempo de volver. Dios permite esta disminución de sensibilidad no para destruirte, sino para llevarte al reconocimiento de tu necesidad. Cuando pierdes la influencia de su presencia, pierdes también tu autosuficiencia. Te das cuenta de que sin Él no puedes sostener tu paz, ni tu propósito, ni tus decisiones. Y esa falta de fuerza es exactamente el terreno donde el arrepentimiento puede florecer. Tal vez este es tu estado ahora. Tal vez sientes que ya no tienes la conexión que antes tenías. Pero en lugar de desesperarte, escucha la invitación. No es rechazo, no es abandono. Es la advertencia de un padre que quiere que vuelvas a sentir, vuelvas a oír, vuelvas a reconocer su voz. Él está más cerca de lo que crees, esperando a que vuelvas a responderle. En la siguiente parte hablaremos de lo que ocurre cuando esta señal también se ignora. El corazón comienza a endurecerse. Y la lucha ya no es solo contra un hábito, sino contra tu propia voluntad. Esta próxima etapa no es exactamente una señal aislada, sino una consecuencia espiritual que aparece cuando ignoras las advertencias anteriores. Pocas cosas son tan peligrosas para un creyente como un corazón que empieza a endurecerse. No ocurre de golpe, es un proceso lento, silencioso, progresivo. Y en muchos casos, la persona no se da cuenta de lo que está pasando hasta que ya está profundamente atrapada en actitudes que antes jamás habría tolerado. Todo comienza cuando decides justificar en lugar de confesar. Cuando decides explicar en lugar de arrepentirte. Cuando eliges proteger el pecado en vez de exponerlo ante Dios. Cada vez que ignoras la convicción, una capa fina de dureza cubre tu corazón. Cada vez que desestimas la advertencia de otros, otra capa se añade. Cada vez que racionalizas los temblores que Dios permitió en tu vida, una capa más se forma. Estas capas se acumulan hasta que finalmente ya no sientes lo que antes sentías. La Biblia advierte repetidamente sobre esto hoy. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento no es un acto único, es una serie de microdecisiones. Es un no pequeño repetido muchas veces. Es un después que se vuelve rutina. Es un solo esta vez que se convierte en hábito. Y lo más peligroso es que la dureza no solo afecta tu relación con Dios, sino también tu relación contigo mismo. Cuando el corazón se endurece, dejas de ser honesto con tus propios motivos. Comienzas a inventar narrativas para justificar tu desobediencia. Lewis dijo algo que describe este proceso con precisión quirúrgica. Muchos quieren ser liberados de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo. Esa es la raíz del endurecimiento. ¿Quieres que Dios quite el peso? Pero no quieres soltar lo que lo causa. ¿Quieres que Dios restaure la paz? Pero no quieres entregar la actitud que la rompe. ¿Quieres volver a sentir su presencia? Pero no quieres abandonar aquello que la entristece. Esa tensión interna crea un autoengaño profundo. Cuando el corazón se endurece, ocurren varias cosas. Primero, dejas de llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. Lo disminuyes, lo relativizas, lo reinterpretas. Segundo, empiezas a compararte con otros para sentirte mejor. Al menos no hago lo que ellos hacen. Tercero, buscas mensajes, amistades o ambientes que afirmen tu desobediencia. Cuarto, empiezas a ver la corrección como ataque. La confrontación te irrita. La verdad te molesta. Quinto, te acostumbras a vivir con baja sensibilidad espiritual creyendo que esto es normal. La dureza del corazón no se ve desde fuera al principio.
la gente puede pensar que sigues igual. Puedes seguir sirviendo, cantando, predicando, trabajando, siendo amable, pero por dentro ya estás en un terreno peligroso. Porque no es lo que haces lo que muestra la dureza, es lo que ya no sientes, lo que ya no te duele, lo que ya no te mueve, lo que ya no te confronta. Y aunque esta etapa es seria, no es irreversible. De hecho, el simple hecho de reconocer que algo se endureció es señal de que Dios todavía está trabajando en ti. El verdadero peligro no es sentir convicción, es dejar de sentirla. Mientras haya dolor por dentro, mientras haya inquietud, mientras haya lucha, todavía estás vivo espiritualmente, es cuando todo eso desaparece que debes preocuparte. Si percibes que tu corazón ha cambiado, que ya no reacciona, que ya no siente como antes, no lo ignores. No digas ya se me pasará. La dureza no se disuelve sola. Necesita arrepentimiento, necesita verdad, necesita luz. La buena noticia es que Dios tiene el poder de ablandar incluso el corazón más endurecido. Él lo hizo con David, lo hizo con Pedro, lo hace con hijos que admiten: Señor, mi corazón ya no está sano, necesito que lo toques. En la próxima parte hablaremos de por qué tantos creyentes se quedan atrapados en esta etapa, porque piden alivio, pero no transformación. Y esa contradicción interna impide que el corazón vuelva a ser sensible a la voz de Dios. Esta etapa es una de las más comunes entre creyentes que llevan tiempo caminando con Dios. No es rebeldía abierta, no es rechazo total, es algo más sutil, más interno, más engañoso. Es el deseo de sentirse mejor sin realmente cambiar. Es querer que Dios quite el dolor, pero no la raíz. Es querer que Dios cierre las heridas, pero sin dejar de tocar lo que las causa. Es pedir liberación mientras mantienes un pacto silencioso con aquello que te ata. La mayoría de los hijos de Dios no se rebelan contra Él de manera consciente. Lo que sí ocurre es que llegan a un punto donde quieren los beneficios de la obediencia sin el precio de la obediencia. Quieren paz sin renuncia, quieren santidad sin sacrificio, quieren claridad sin rendición, quieren dirección sin dejar sus propios caminos. Y aquí es donde la vida espiritual entra en un estado de estancamiento profundo. C.S. Lewis describió esta tensión con una metáfora brillante. Un huevo no puede convertirse en pájaro permaneciendo como huevo. Muchos creyentes quieren volar espiritualmente, pero se niegan a romper la cáscara de hábitos, pensamientos o relaciones que Dios les ha pedido dejar. Y mientras no rompan esa cáscara, no pueden crecer, no pueden avanzar, no pueden transformarse. Siguen siendo los mismos, pero esperando resultados distintos. Esta contradicción interna produce un cansancio espiritual muy fuerte, porque el alma sabe lo que Dios quiere, pero la voluntad se aferra a lo que desea. Dios dice: suéltalo, tú dices: dame tiempo. Dios dice: perdona, tú dices: pero no lo merecen. Dios dice: cierra esa puerta, tú dices: solo un poco más. Dios dice: regresa al camino correcto, tú dices: mañana. Y ese mañana se convierte en semanas, meses, años. Ese conflicto prolongado provoca 3 efectos peligrosos. Primero, te vuelves insensible a la verdad. Ya no reaccionas cuando Dios habla. ¿Escuchas mensajes que antes te quebrantaban y ahora los sientes lejanos? No porque el mensaje haya cambiado, sino porque tu corazón está dividido. Segundo, la doble vida se normaliza. No siempre una vida de pecado oculto. A veces simplemente una vida donde lo interno no coincide con lo que muestras. Por fuera, compromiso por dentro, confusión por fuera, fe por dentro, cansancio por fuera, servicio por dentro, sequedad. Tercero, la oración pierde poder.
No porque Dios no escuche, sino porque tú no tienes la confianza para acercarte. La culpa no confesada crea distancia. Aunque Dios no se ha movido, tú pierdes la seguridad de estar en posición correcta. Pero aquí viene la parte más importante. Dios no quiere solo aliviarte, quiere transformarte. No quiere simplemente quitar la incomodidad, quiere arrancar la raíz que la produce. Y esa raíz siempre es la misma, un área donde aún no has dicho sí, Señor, donde aún no has rendido completamente tu voluntad. El arrepentimiento verdadero no es llorar, no es sentirse mal, no es jurar que no volverás a fallar. El arrepentimiento verdadero es rendición. Es decir, Señor, ya no quiero seguir luchando contigo. No quiero seguir negociando mi obediencia. No quiero solo alivio, quiero cambio. No quiero solo perdón, quiero libertad. No quiero solo paz, quiero pureza. Cuando llegas a ese punto, la dureza del corazón comienza a romperse. La influencia de la presencia regresa. Las señales dejan de sentirse como castigo y comienzan a sentirse como dirección. La voz de Dios se aclara. La carga se aligera. Porque Dios nunca estuvo esperando perfección, estuvo esperando entrega. Tal vez te encuentras justo aquí cansado de sentirte dividido, agotado de querer seguir a Dios sin dejar lo que te aleja, deseando paz, pero sin fuerza para tomar decisiones radicales. Si es así, estás en el umbral de un nuevo comienzo, porque cuando admites que quieres transformarte más de lo que quieres alivio, Dios hace lo que tú no puedes: quebrar cadenas, renovar voluntad y restaurar sensibilidad. En la siguiente parte veremos cómo estas advertencias, aunque dolorosas, son precisamente la prueba de que Dios no se ha rendido contigo. Llegados a este punto, es importante detenernos y aclarar algo que muchos creyentes interpretan mal cuando Dios te confronta, cuando te advierte, cuando sacude áreas de tu vida. No es señal de rechazo, es señal de pertenencia. Nada revela más claramente que eres hijo de Dios que el hecho de que Él no te deja seguir cómodo en un camino equivocado. La disciplina, las advertencias, la incomodidad espiritual, esa sensación de que algo no está bien, todo eso es la prueba de que Dios sigue involucrado profundamente en tu historia. Muchos en esta etapa sienten vergüenza, creen que Dios está decepcionado de ellos, que ya no son dignos, que ya no hay vuelta atrás. Pero esto es una mentira del enemigo. Si Dios estuviera decepcionado al punto de abandonarte, no te corregiría, no te hablaría, no movería personas, circunstancias, ni tu conciencia. La corrección es la voz del amor insistiendo: no quiero perderte. Ese Lewis lo explicaba así: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la voz suave de Dios no es suficiente para frenarnos. Así que Él aumenta el volumen, no por crueldad, sino por urgencia. Tú eres eterno. Tus decisiones moldean no solo tu vida presente, sino tu futuro espiritual. Dios no se queda de brazos cruzados viendo cómo un pecado, una actitud o un desvío destruyen lo que Él soñó contigo. Esta etapa suele estar acompañada de una profunda mezcla de emociones: culpa, convicción, deseo de volver, miedo a enfrentar la verdad, cansancio, frustración. Pero en medio de esto hay un sentimiento clave que debes identificar: ese impulso interior que te invita a acercarte a Dios, no a huir. Ese impulso no viene de ti, es el Espíritu Santo mostrándote que aún hay esperanza.
aún hay misericordia, aún hay camino de retorno. Aquí es cuando debes aprender a distinguir dos voces. La voz del enemigo dice: mira lo que hiciste, no eres digno, Dios ya no te quiere. La voz del Espíritu dice: mira lo que te está alejando, suéltalo, vuelve, aún eres mío. Ambas voces pueden generar tristeza, pero no tienen el mismo origen ni el mismo fruto. La tristeza del enemigo aplasta, la del Espíritu restaura. La del enemigo te paraliza en vergüenza, la del Espíritu te impulsa al arrepentimiento. La del enemigo te aleja de la presencia, la del Espíritu te guía hacia ella. Esta es la diferencia entre condenación y convicción. La condenación te define por tu falla. La convicción te redirige a Dios. La condenación dice: es demasiado tarde. La convicción dice: todavía hay tiempo. La condenación te ataca. La convicción te sana. Y si hoy estás experimentando una tristeza que no te destruye, sino que te mueve a buscar a Dios, esa es la obra del Espíritu Santo. Y aquí está lo más hermoso: Dios no está esperando que regreses perfecto, solo que regreses honesto. Él no pide performances espirituales, no pide que intentes compensar tus errores, no te exige demostrar que mereces una nueva oportunidad. Lo que pide es un corazón sincero que diga: Señor, fallé, pero no quiero seguir así. Tócame, cámbiame, levántame. No hay desvío tan profundo que Dios no pueda corregir. No hay hábito tan fuerte que Él no pueda romper. No hay frialdad tan larga que Él no pueda derretir. No hay herida tan vieja que Él no pueda sanar. No hay pecado tan vergonzoso que Él no pueda perdonar. Y no hay distancia tan grande que Él no pueda recorrer para traerte de vuelta. De hecho, si miras toda tu historia, verás que Dios ha estado persiguiéndote incluso cuando tú no lo buscabas. Que ha puesto límites para evitar que te destruyeras. Que ha cerrado caminos que te hubieran dañado. Que ha permitido incomodidades que te empujaron a reflexionar. Eso no es rechazo. Eso es protección. Eso es amor. Esta señal, la corrección que nace del amor divino, tiene un propósito: prepararte para volver. No para arrastrarte avergonzado, sino para regresar a la presencia con humildad y esperanza, para recuperar la sensibilidad, para rectificar decisiones, para dejar atrás pactos internos con cosas que nunca debiste retener, para que la vida de Dios vuelva a fluir sin resistencia dentro de ti. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti dice: es verdad, necesito volver, no lo ignores. Esa frase interna es la obra del Espíritu Santo. Es la evidencia de que no estás solo en este proceso. Es la señal de que todavía puedes responder. Y en la siguiente parte veremos exactamente eso: cómo volver. Porque la misericordia de Dios no solo advierte, también abre una puerta. Y esa puerta está frente a ti ahora mismo. Llegamos al punto crucial de todo este mensaje. Ya hablamos de las señales, de la disciplina, del amor de Dios detrás de cada advertencia. Pero nada de eso tendrá sentido si no hablamos de lo más importante: cómo volver. Cómo regresar cuando sientes que te has alejado demasiado. Cómo acercarte a Dios cuando ya no te sientes digno. Cómo empezar de nuevo cuando has ignorado su voz por semanas, meses o incluso años. La verdad es esta: volver no es complicado. Lo que lo hace difícil no es Dios, sino nuestro orgullo, nuestra vergüenza y nuestra resistencia a soltar ciertas cosas. Regresar a Dios no requiere rituales, ni castigos autoimpuestos, ni demostrar que aprendiste la lección. Regresar requiere una sola cosa: honestidad. Un corazón que reconoce dónde está y que desea profundamente caminar hacia Él de nuevo. El arrepentimiento verdadero comienza con esta frase simple: Señor, necesito tu ayuda. No voy a arreglarme primero. No déjame demostrarte que puedo cambiar. No, dame tiempo y luego vuelvo.
No, la restauración comienza cuando te rindes, cuando dejas de forzarlo, cuando admites que sin Él no puedes enderezar lo que tú mismo torciste. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Esto significa que tu debilidad no es un obstáculo para que Él te reciba, es la puerta por la que Él entra. Dios nunca rechazó a alguien que vino con sinceridad. Nunca rechazó a alguien que pidió ayuda de verdad. Nunca rechazó a un hijo que admitió, me equivoqué. Él solo rechaza a quien quiere mantenerse endurecido. Entonces, ¿cómo vuelves? Aquí hay 3 pasos espirituales profundos y prácticos. Primero, reconoce sin excusas. La restauración comienza reconociendo lo que Dios ya te mostró, sin adornos, sin justificaciones, sin minimizar. No digas todos fallan. No es tan grave. Estuve bajo presión. Di la verdad, Señor. Me desvié. Los susurros del Espíritu, las voces que Él envió, las circunstancias que sacudió, la pérdida de sensibilidad, todo era para llevarte a este punto. Y la sinceridad abre el cielo. Segundo, suelta lo que Dios te pidió. No puedes regresar cargando lo mismo que te alejó. Si te pide cortar una relación, suéltala. Si te pide abandonar un hábito, entrégalo. Si te pide perdonar, hazlo. Si te pide confesar una verdad, confiesa. Ningún arrepentimiento es real si no produce un cambio concreto. No se trata de perfección, sino de dirección, de moverse hacia Dios, no de quedarse donde estabas. Aquí es donde muchos fallan, quieren volver, pero sin renunciar, y eso no funciona. Regresar requiere rendir aquello que Dios ha señalado una y otra vez. Puede doler, puede costar, pero lo que Dios te pide nunca será tan valioso como lo que Él quiere darte. Tercero, vuelve a la presencia. No esperes a sentirte digno para orar. No esperes a estar espiritual para abrir tu Biblia. No esperes a estar bien para buscarlo. Vuelve tal como estás. Aunque tu oración sea torpe, aunque tus lágrimas sean pocas o muchas, aunque no sientas nada, vuelve, porque la sensibilidad regresa en la presencia, no lejos de ella. La claridad vuelve en la presencia. La paz vuelve en la presencia. La identidad vuelve en la presencia. Lo que el pecado distorsionó, la presencia lo restaura. Cuando un hijo pródigo decidió volver a casa, la Biblia dice que el padre corrió hacia él. No esperó en la puerta con reproches. Corrió, lo abrazó, lo vistió, lo restauró. Dios sigue haciendo lo mismo. Tú das un paso, Él da 1000. Tú dices, aquí estoy. Él responde, siempre te esperé. Y aquí hay algo que debes grabar profundamente. El arrepentimiento no te devuelve al punto donde caíste, te lleva más profundo que antes. Porque quien vuelve después de alejarse, regresa con una revelación nueva del amor de Dios, regresa más maduro, más consciente, más dependiente. Las cicatrices que dejó el desvío se convierten en marcas de gracia. Lo que perdiste por ignorar la voz de Dios, Él lo reemplaza con algo mejor cuando vuelves con humildad. Puede que pienses, pero ¿y si fallo otra vez? El arrepentimiento no es una promesa de perfección, es una decisión diaria de caminar hacia la luz. Cada vez que caes, vuelves. Cada vez que te desvías, reaccionas más rápido. El que persevera en volver termina siendo transformado. Tal vez estés escuchando esto y sabes que hoy es el día de regresar. No mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando la culpa se vaya. Hoy, si Dios te ha estado hablando en cada parte de este mensaje, no lo ignores. No calles lo que Él está despertando en ti. No apagues lo que Él está corrigiendo. Hoy la puerta está abierta. Hoy
La voz del Padre te llama hoy. Puedes decir: Señor, vuelvo. Y Dios te recibirá sin reproche, con ternura, con poder, con misericordia, con restauración. Dios te advirtió para salvarte. Dios te llamó para sanarte. Dios te corrigió para reconstruirte. Ahora falta lo más importante: tu respuesta. Cuando un hijo de Dios decide volver, no vuelve solo al punto donde cayó. Vuelve a un proceso profundo donde el Espíritu Santo reconstruye, sana y renueva áreas que habían sido afectadas durante la temporada de desvío. Mucha gente cree que restaurarse es simplemente sentirse mejor o dejar de cometer un pecado. Pero la restauración verdadera es mucho más amplia, involucra tu mente, tus emociones, tus hábitos, tu sensibilidad espiritual, tus relaciones y, sobre todo, tu comunión con Dios. Lo primero que Dios restaura es la sensibilidad del corazón. Esa dureza que se formó con el tiempo empieza a romperse. Lo que antes no te conmovía, ahora te toca. Lo que antes justificabas, ahora te confronta. Lo que antes ignorabas, ahora lo puedes ver con claridad. Esa sensibilidad no es emocionalismo, es vida espiritual volviendo a fluir. Es como si un corazón que estaba entumecido empezara a latir con fuerza otra vez. La presencia de Dios, que parecía distante, vuelve a sentirse cercana, no porque Él haya regresado, sino porque tú finalmente dejaste de resistir su influencia. En segundo lugar, Dios restaura tu identidad. Una de las consecuencias más profundas del desvío espiritual es la confusión acerca de quién eres en Cristo. Pierdes seguridad, autoridad, confianza. Empiezas a definirte por tu error, por tu debilidad o por tu caída. Pero cuando vuelves, el Espíritu Santo comienza a recordarte quién eres realmente, hijo amado, redimido, perdonado, escogido. Esa identidad no se reconstruye desde la autoestima humana, sino desde la verdad de la palabra. Dios comienza a hablarte no desde lo que hiciste, sino desde lo que Él dice que eres. Después, Dios restaura tu dirección espiritual. Cuando te alejaste, muchas decisiones se nublaron, perdías claridad, propósito, discernimiento. No sabías qué camino tomar, pero al volver, Dios empieza a ordenar tus pasos. Lo que parecía confuso comienza a alinearse. Lo que parecía bloqueado se abre. Recuperas la capacidad de escuchar su voz con nitidez. La palabra vuelve a tener luz. La oración vuelve a tener profundidad. La guía vuelve a tener propósito. Y aquello que fue sacudido por Dios ahora se convierte en un terreno fértil para su dirección. Otro aspecto que Dios restaura son tus hábitos. Durante el desvío, hábitos espirituales como la oración, la lectura bíblica o la comunión con la iglesia se debilitan. Pero cuando vuelves, Dios te ayuda a reconstruir disciplinas que levantan tu espíritu. No lo haces por culpa ni por obligación, sino por hambre, por deseo, por convicción. Tu alma empieza a buscar a Dios con una intensidad diferente, más madura, más consciente, más real. Ya no oras solo por costumbre, sino porque lo necesitas. Ya no lees la palabra solo por disciplina, sino por sustento. También Dios restaura tus relaciones. En el desvío, muchas relaciones se tensan o incluso se rompen. El pecado siempre afecta a quienes te rodean, pero cuando vuelves, Dios comienza a sanar lo que fue dañado. A veces da la fuerza para pedir perdón. A veces da la sabiduría para poner límites. A veces da la humildad para reconciliar. No siempre todas las relaciones pueden recuperarse, pero Dios empieza a poner orden.
claridad y paz en lo que había sido afectado. Y algo muy profundo ocurre también. Dios restaura tu sensación de paz. Esa paz que desapareció cuando ignorabas la convicción vuelve a inundar tu interior. Ya no es la paz de todo va bien exteriormente, sino la paz de saber que estás caminando en dirección correcta. Es una paz sólida, estable, que trae descanso al alma. No necesitas que nada cambie afuera para sentirte seguro. La paz nace dentro porque tu comunión con Dios fue restaurada. Cuando un hijo vuelve, Dios no lo humilla, no lo pone en disciplina interminable, no le hace pagar por su desobediencia. Dios lo restaura con ternura. Jesús contó la historia del hijo pródigo para que entendiéramos esto. El padre no solo abraza, ¿viste? Celebra, honra. No solo recibe, restaura la dignidad. No solo perdona, restituye. Esa es la restauración de Dios completa, profunda, transformadora. No te devuelve a una versión antigua de ti mismo, te lleva a una versión más sólida, más sensible, más obediente y más consciente de su gracia. Porque quien ha sido restaurado ama más, depende más y obedece más. El proceso de regreso no te deja donde estabas, te lleva más cerca del corazón del Padre. En la siguiente parte llegaremos al cierre, una invitación final para sellar este regreso y permanecer en el camino que Dios preparó para ti. Ahora que has visto cada señal, cada advertencia y cada acto de amor detrás de la corrección de Dios, llegamos al cierre de todo este mensaje. No es un cierre emocional, es un cierre espiritual. Es el momento donde decides no solo regresar, sino permanecer, porque volver es un acto, pero permanecer es un proceso, volver es un paso, pero mantenerse es una dirección diaria. Cuando Dios restaura a un hijo, Él no solo lo levanta del lugar donde cayó, también le enseña a caminar de manera distinta. La corrección no termina cuando vuelves. Empieza un nuevo capítulo donde la presencia se vuelve más real, donde la obediencia se vuelve más dulce y donde la dependencia de Dios ya no es una opción, sino una necesidad. Lo primero que debes entender al cerrar este mensaje es que no estás regresando al punto de tu pasado. No vuelves a la versión antigua de ti mismo. Dios nos restaura para volver atrás, sino para avanzar. El arrepentimiento no te estanca, te impulsa. Cuando Dios levanta a un hijo, lo hace con mayor madurez, con mayor discernimiento y con un entendimiento más profundo de la gracia. Lo segundo que debes comprender es que la disciplina no fue un castigo, sino una protección. Todo lo que Dios sacudió, expuso, confrontó o permitió fue parte de un plan mayor para salvar tu alma del desgaste espiritual. Ninguna lágrima, ninguna incomodidad, ninguna pérdida fue en vano. Cada advertencia fue una cuerda que el cielo lanzó para detener tu caída. Si hoy estás escuchando este cierre, significa que esa cuerda te alcanzó. Significa que Dios no te soltó. Lo tercero es, esto debes aprender a caminar con un corazón vigilante, no temeroso, sino sensible. Los hijos que han sido restaurados aprenden a escuchar más rápido, a obedecer más pronto, a discernir más claro. Aprenden que resistir la voz del Espíritu solo trae dolor y que rendirse trae vida. Guardar tu corazón será parte de tu adoración. Atender a su voz será parte de tu obediencia. Buscar su presencia será parte de tu fortaleza diaria. Y por último, recuerda esto: Dios no restaura para que vuelvas a caer en lo mismo. Él restaura para que vivas en victoria, para que lo que antes te dominaba ya no tenga autoridad sobre ti, para que lo que antes te alejaba ahora te sirva como testimonio, para que las cicatrices no sean vergüenza, sino evidencia de su gracia, para que camines con la convicción de que si Él no te soltó en tu peor momento,
No te soltará ahora que has decidido volver. Así que hoy, mientras cerramos este mensaje, quiero invitarte a hacer una oración final. No una oración larga, no una oración religiosa, una oración sencilla pero poderosa. Señor, gracias por no soltarme cuando yo me solté. Gracias por advertirme, sacudirme y corregirme con amor. Hoy entrego mi corazón, mis decisiones y mi voluntad. No quiero volver atrás. No quiero caminar sin tu voz. Dame sensibilidad para escucharte, fuerza para obedecerte y humildad para permanecer cerca de ti. Sellas mi regreso. Confío en que tú completarás la obra que comenzaste en mí. Amén. Si puedes hacer esta oración desde el corazón, el cielo la recibe, no por tus palabras, sino por tu sinceridad, no por tu fuerza, sino por tu rendición, no por tu perfección, sino por tu dependencia. Aquí termina la advertencia y comienza la restauración. Aquí termina la disciplina y comienza la transformación. Aquí termina la fuga y comienza el camino de regreso al corazón del Padre. Dios te llamó porque aún no ha terminado contigo. Dios te corrige porque te ama. Dios te recibe porque eres su hijo. Dios te restaura porque todavía tienes futuro. Has vuelto. Y si permaneces, nada podrá apartarte de su mano.